Hola, mi nombre es Alejandra Peñafiel. A continuación les voy a dar un resumen acerca del capítulo 2 del libro de Estadísticas para la Administración de la Economía. En el capítulo 2 vamos a ver qué son las medias en tendencia central y la dispersión en distribuciones de frecuencia. Entre ellas tenemos algunos subtemas que vamos a ver, que son como la estadística sumaria, tenemos una medida de tendencia central, la medida aritmética, tenemos la segunda medida de tendencia central, que es la media ponderada, una tercera medida de tendencia central, que es la media geometría, una cuarta medida de tendencia central, que es la mediana, y como última tendencia final tenemos que es la moda. También tenemos los que son los rasgos, que vemos las medidas de dispersión útiles, la dispersión, que venimos a ver las medidas de desviación de promedio, y la dispersión relativa, que es el coeficiente de variación. En la estadística sumaria tenemos que son descripciones de características del conjunto de datos. Entre las características importantes de la toma de decisiones tenemos lo que es la dispersión y la tendencia central. En la dispersión tenemos que se refiere a la separación de datos en una distribución, es decir, al grado en que se les observa que se separan. Entre ellas tenemos la kurtosis y los sesgos. La kurtosis es cuando medimos la kurtosis de una distribución, estamos midiendo qué tan puntiaguda es. En los sesgos vemos en cambio las curvas que representan los valores puntuales de un conjunto de datos que pueden ser simétricas o sesgadas. En la tendencia central tenemos la que se refiere al punto medio de una distribución. Las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. En la media aritmética, como es la media tendencia central primera que vamos a ver, en esta en cambio nos referimos al promedio de algo. Entre ellas vemos lo que son los símbolos convencionales, los cálculos a la media a partir de grupos agrupados, los cálculos a partir de los grupos no agrupados, las ventajas y desventajas de la media aritmética y su codificación. Entre los símbolos convencionales tenemos que es una muestra de una población que consiste en n observaciones con n minúscula y con una mediana de x con una barra encima. También tenemos que la media de la población se simbolizan con una u, que es la letra griega mu. Entre los cálculos de la media a partir de datos no agrupados, tenemos que para calcular esta media sumamos todas las observaciones. Los especialistas en estadística se refieren a este tipo de datos como datos no agrupados. En el cálculo de la media a partir de datos agrupados tenemos que es una distribución de frecuencias. Consta de datos agrupados en clases. Cada valor de observación cae dentro de alguna de las clases. La media aritmética de datos agrupados, primero calculamos el punto medio de cada clase, para lograr que los puntos medios queden en cifras cerradas, redondeando las cantidades, claro. Entre las ventajas y desventajas de la media aritmética tenemos las ventajas que trata un concepto familiar para la mayoría de las personas y es intuitivamente claro. Tenemos que la media aritmética es útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos, como la comparación de medias de datos de varios conjuntos de datos. También tenemos que cada conjunto de datos tiene una media. Entre las desventajas tenemos que, aunque la media es confiable en cuanto a que tome en cuenta todos los valores del conjunto de datos, que no son representativos del resto de los datos, que también tenemos que somos incapaces de calcular la media para un conjunto de datos que tiene clases de extremo abierto, en parte inferior y superior de la escala, ya que esta es muy extensa. En la segunda medida de tendencia central tenemos la media ponderada, que esta nos permite calcular un promedio que toma en cuenta la importancia de cada valor con respecto al total. Tenemos la tercera medida de tendencia central, que es la media geométrica, que esta también es llamada simplemente la MG.
que para mostrar los efectos multiplicativos en el tiempo de cálculos de interés y compuestos y la inflación. En la cuarta tenemos la que es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central diferente a cualquiera de las que hemos mostrado hasta ahora. La mediana es un solo valor de conjunto de datos que mide la observación central del conjunto. Como final tenemos lo que es la medida de tendencia central, que es la moda. La moda es el conjunto de valor que se repite más en los datos. La moda es una medida de tendencia central diferente al de la media, pero un tanto parecida a la mediana, pues en realidad no se calcula mediante un proceso aritmético o ordinario. ¿Cómo calculamos la moda en datos no agrupados? Cuando los datos ya se encuentran agrupados en distribución de frecuencias, podemos suponer que la moda está localizada en la clase, que contiene el número mayor de elementos, es decir, que en la clase que tiene la mayor frecuencia. Los rangos tenemos la medida de dispersión útiles. Hay tres llamadas de medidas de distancia, que es el rango interfráctil y el rango intercuartil. El rango es decir entre el más alto y el más pequeño de los valores observados. En el rango interfráctil tenemos que es una distribución de frecuencias, una fracción o proporción dada de los datos que cae en un fráctil o abajo de este. En el rango intercuartil dice que mide qué tan lejos de la mediana debemos ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer una mitad de valores al conjunto de datos. En la dispersión hay medidas de desviación de promedio, que son aquellas que manejan la desviación promedio respecto a alguna medida de tendencia central. La desviación estándar de la población es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la población. La varianza de la población dice que cada población tiene una variación, que su símbolo es sigma al cuadrado. Tenemos la dispersión relativa, tenemos el coeficiente de la variación. Dice que la desviación estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación en las mismas unidades que los datos originales. El coeficiente de la variación de una de estas medidas relativas de dispersión están relacionadas a la desviación estándar y a la media, expresando la desviación estándar como porcentaje de la media. En el análisis exploratorio de datos tenemos que las técnicas de esta sección nos ha permitido revisar muchos datos y resumirlos con rapidez usando algo tan sencillo como la aritmética básica y unos cuantos diagramas de ejemplos. En cada una de las situaciones, al construir la distribución de frecuencias y los histogramas, se perdió hasta la información. Una de las técnicas más útiles del análisis exploratorio es la gráfica de tallo, la hoja, que resuelve este problema de manera muy efectiva. Proporciona el orden de clasificación de los elementos del conjunto de datos y la forma de distribución. En el capítulo 3 hemos visto lo que es en sí las medidas de tendencia central y dispersión en distribución de frecuencias. Hemos visto lo que es la moda, la mediana, la media, que nos sirve para resolver casos estadísticos y se nos haga algo más fácil, con medio de la media aritmética, que van de la mano y todo tiene que ver con las matemáticas. Es algo muy sencillo y también se puede hacer manualmente o también en computadora.